La mulata Salomé. Esa noche, durante la cena familiar, en donde ya habíamos cansado a mis papás con nuestras conversaciones sobre la escuela, los compañeros y las risas. Mi papá, con un peculiar estilo de eterno y gran lector, apasionado de la vida y gran compañero, tomó un periódico, con unas hojas tan grandes, que nosotros no podíamos desplegarlas sin romperlas. Él solo las sacudía para desplegarlas. Yo leía la portada, cuyo encabezado decía, El Imparcial, y con letras grandes informaba magna obra de infraestructura inaugurada recientemente de Escuintla a Cocales. Mi papá, que leía en las páginas interiores, le dice a mi mamá con autoridad, pero sugiriendo, ¿qué tal si vamos a Santo Tomás la Unión este fin de semana? Mis ojos brillaron y solo pensaba en la felicidad que cada viaje que hicimos nos traía. No sería mala idea, dijo mi mamá, y viró la vista hacia nosotros para decirnos que, si vamos a salir, la tarea tiene que quedar terminada antes de acostarse a dormir. De pronto, ya íbamos viajando en un clima con calor y humedad. Salimos muy temprano de la casa, aún no salía el sol. Dormimos en el enorme sillón de pasajeros de aquel Dodge, que olía como a caja de zapatos en la zapatería. Cuando desperté, mi mamá manejaba, mi papá a su lado, detrás de unos lentes Ray-Ban tipo aviador, en los que no podía yo verle los ojos. A veces parecía solo meditar, pero estaba presto a apoyar a mi mamá, sugiriéndole en dónde ir despacio, o comentando sobre la obra y el buen asfalto, sobre el cual aquel Dodge parecía volar sin hacer ruido ni vibrar. Al punto de que dormir en el sillón fue confortable siempre. Con el arribo de la mañana, nosotros llegábamos a Escuintla. Ahí desayunamos. Deprisa, dijo mi mamá, aún falta mucho. Para antes del mediodía, estábamos pasando por un cruce y la carretera se había vuelto angosta nuevamente. Parecerá inverosímil, pero para aquel tiempo, los automóviles no traían aire acondicionado, sino que se bajaban los vidrios y con una parte del vidrio que llamaban aleta, el piloto y el copiloto podían dirigir la entrada de aire y refrescar. El calor abrumaba el habitáculo. Una gasolinera, dijo mi papá. Llevamos suficiente gasolina, aún, respondió mi mamá, y no nos detuvimos. De pronto, estábamos en medio de un caserío rústico, envejecido por el clima y el tiempo. Todo parecía ir en cámara lenta. Mira, dice mi mamá, hay una gran iglesia aquí. Es extraño, dice mi papá, y en menos de lo que me permití ver hacia atrás, mi mamá estaba aparcando el automóvil sobre la polvorienta calle, pues había una tienda con corredor. Bajemos un rato, nos dijo, y de pronto estábamos escalando unas gradas hacia el corredor de la tienda, en donde una ventana abierta, con una penca de bananos colgaba de un lado, y del otro, una brillante, colorida y ordenada tira de las golosinas crujientes que nunca pasaron de moda, sino más bien, eran el distintivo de cualquier respetable colmado, como diría mi amigo dominicano. El corredor estaba cubierto por unas láminas metálicas que diligentemente amplificaban el calor, pero brindaban sombra en aquel mágico espacio con un sol cada vez más ardiente. Observé una estantería con varios insumos y un refrigerador blanco. De un lado la pared, del otro una sábana que servía de cortina. De adentro veo venir a aquella mujer, entrada en años, maltratada por la inclemencia del clima, con un paso calmado y con cierta dificultad. Un vestido raído, que ya habría perdido el colorido que algún día tuvo, pero lavado cientos de veces sobre una losa de granito y secado eternamente al sol.
Bienvenidos, dijo la mujer. ¿Qué les despacho? Y así de pronto, me encontraba sentado en el medio de la magia, bebiendo una gaseosa fría y comiendo una bolsa de golosinas, de donde escarbaba con la pinza de mis dedos hasta el último pedazo. Luego, como con un tirón de orejas, me llama la atención la conversación entre mis papás y la señora de la tienda, pues ella empezaba a contar la historia de la vieja pero impresionante iglesia al otro lado de la carretera de asfalto. Casi pude ver en mi mente toda la narrativa de la señora de la tienda. Sus palabras parecían venir de una pantalla de cine. ¿Les llamó la atención la iglesia?, preguntó. Esta iglesia tiene su historia, prosiguió, y entre comentarios motivadores para ampliar datos, de parte de mis papás, fue entrando en detalles de lo que sería la parte mágica del viaje para mí. Narró que al inicio todo eran potreros, pero que, con el tiempo, apareció un hombre alto, blanco, vestido apropiadamente para el clima y con un sombrero Stetson, de ala ancha, al que la esposa le habría cosido con aguja e hilo un lienzo transparente que le servía de mosquitero. Pues la malaria era muy común y grave por todos esos lares. Era el patrón de toda esa tierra. Vino acompañado de un ingeniero y una cuadrilla de mozos, que, con anticipación, chapearon y limpiaron el lugar. Unas grandes carretas con ruedas de madera, aladas por unos bueyes gigantescos, traían el material para lo que sería su colonia, pues eran los llamados por aquellos tiempos, mozos colonos. El patrón vio todo, menos a los mozos, y por eso no se fijó, recalca la señora. Revisó los planes y sin ver a los mozos, dijo: «Vamos a construir un ingenio de caña de azúcar», prosiguió la señora. Cuando volvió a venir, ya el caserío estaba construido. Aquí a la vecindad quedó la casa patronal. Aquí se sentó en la tarde a tomar una taza de café. De pronto, estaba viendo a los colonos, que pasaron uno por uno a saludarlo y a agradecerle por los insumos, para luego reportar con el caporal su tarea. De pronto, la tarde tomó un color dorado, con un celaje casi rojo y con olor a flor de caña sacudida. Con una cesta viene caminando Salomé, una joven mulata, con unos ojos que solo parecían reflejar el paisaje de ese momento. Pero el patrón parece que pudo atravesar la retina de los ojos de Salomé con su propia mirada, sacudiendo desde adentro a Salomé y como pensando que ese era el regalo del Creador para él. Ese día no le habló, solo la dejó terminar su trámite, la vio alejarse hacia una de las casas del caserío de una sola calle, y con sus rizos negros, Salomé parecía traer la noche al lugar. El patrón siguió viniendo, poco a poco fue levantando plática con Salomé. Pronto, mandaría a levantar una nueva casa para ella ahí al lado de lo que hoy es la iglesia. Allí pasarían largas tardes de tertulia, de enseñanzas y luego, noches de amores, dijo la señora, con un tono de picardía. Un día al llegar el patrón, el ingeniero lo puso al tanto de la situación, pues a Salomé la visitaba también otro mulato, el mariposón, le dicen, completó el ingeniero, pero para mí que este es de los que les gusta el atole y el vino, volvió a detallar. El patrón enmudeció, no dijo nada, pidió los reportes, fueron a ver el riego, y esa noche revisaron el plan de zafra, no salió de la casa patronal. La tarde siguiente, Salomé se asomó a la puerta, el patrón la vio, fue con ella, nuevamente a la tertulia, la jovialidad, pero durante la noche, Salomé, sabiendo que el caserío era chico, y que todo se sabía, le confiesa al patrón que está viéndose con otro joven de la comunidad.
El patrón solo la abrazó fuerte contra su pecho, no mostró nada más que un esbozo de lágrima, que le corrió despacio por el cachete y el calor la evaporó casi al instante. Entonces fue que empezaron a construir la iglesia. Vino un arquitecto de la ermita, en la capital, menciona con cierto orgullo la señora. Salomé tuvo 5 hijos con el mariposón, pero este solo a preñarla se aparecía. De los 5 una se murió de mal de ojo, otro de disentería, otros 2 de malaria. A Salomé también le dio malaria, pero no se murió, dijo. El único hijo que le quedó, creció y salía con las cuadrillas a trabajar. En una zafra, una serpiente barba amarilla lo mordió. 3 días pasó grave, nada pudieron hacer por él, también murió. La iglesia para ese año ya estaba terminada. Vinieron de la capital a hacer la primera misa. Todos los mozos asistieron. Salomé también asistió. El patrón esta vez pareció no verla, a pesar de que le había hecho llegar un vestido rojo que destacaba su cintura estrecha y que ella había visto antes en una revista que le trajo en los primeros tiempos el patrón. Ella se sintió acongojada, quería hablarle, quería contarle, pero esa tarde, ya era tarde. Luego de un tiempo, el patrón ya no vino. La iglesia se cerró, pues no venía tampoco el cura. El ingeniero iba a la capital a poner al tanto al patrón de todo y con todo detalle. Venía con los obsequios que la familia del patrón preparaba para todos los colonos, especialmente en las fiestas. Todos se acercaban al ingeniero para recibir lo suyo y dar gracias. También lo hizo Salomé. Las tardes pasaron, el peso del clima y el quedarse sin lágrimas, cambió el color de los ojos de Salomé. Ahora lo blanco perla de sus córneas lucía rojo. Una parte de lo blanco se estaba yendo por dentro de los ojos de Salomé, por eso se aliviaba al llorar. Pero cuando más lloró fue cuando el ingeniero dijo: tengo que viajar. Urgentemente, el patrón está grave. 15 días pasaron para que el ingeniero volviera. Al fin, vino. El patrón falleció, dijo. Todos se entristecieron por alguna razón. Ese día, el ingeniero cumplió con uno de los deseos finales del patrón. Se le sirvió un tamal, un trago de licor y una taza de café a cada uno. También había bastante pan. Salomé estaba en la puerta de la casa, esperando. Sabía que debía esperar algo. El ingeniero le tocó la puerta al rato, y cuando Salomé salió, le dijo: esto te manda el patrón. Son las llaves de la iglesia. El patrón dijo que la había construido para ti, que ahora, cuando quisieras conversar con él, o solo escapar del calor, podías entrar. Y lo más importante, si tú quisieras viajar a verlo, desde allí adentro podrías hacerlo, así como siempre te enseñó. Me dejó dicho que le dijera. Salomé colgó las llaves y frecuentemente se le veía ir desde la vieja hamaca hacia la iglesia vacía, sin cura ni misas. Se le escuchaba decir muchas palabras, hablaba sola, se reía, como si alguien le respondiera. Una tarde, ya casi entrada la noche, relata la señora de la tienda, especificando, era 21 de diciembre, Salomé salió con las llaves de la iglesia en la mano y su vestido rojo. Parecía más joven y sana, iba feliz, podría decir, agregó la señora de la tienda. Entró en la iglesia, cerró con llave por dentro y nadie la vio salir. Pasaron varios días, pues por las fiestas de fin de año, el ingeniero se fue a Europa y esos viajes eran largos. No había aviones, como ahora, dijo la señora de la tienda. A los 2 meses, cuando regresó el ingeniero, le notificaron, no existía otra llave,
La única llave era la que tenía Salomé. Hubo que esperar a que un herrero viniera desde la antigua a abrir, pues ellos habían hecho las chapas, ventanas y las puertas. Cuando finalmente abrieron, nuevamente se percibía el olor a flor de caña sacudida. Todos los que entraron parecían flotar, como si estuvieran aquí, pero también en el otro lado, dijo la señora de la tienda tocando la cruz que le caía de una cadena en su cuello. De Salomé solo encontraron el vestido y polvo, como polvo de estrellas, dijeron los de la comunidad. Poco tiempo después, el caserío desapareció, hasta que muchos años más tarde, nuevamente vinieron otros ingenieros a hacer trazos, porque iba a pasar la carretera asfaltada por aquí, en medio de lo que fue el primer caserío de los mozos colonos, y así es como quedó la iglesia vieja a un lado, a la vista de todos. Con los trabajadores de caminos, venimos nosotros a poner la tienda, y vinieron otros. Somos los que integramos el caserío ahora, terminó diciendo la señora de la tienda. Yo estaba embelesado con la historia, cuando me dice mi papá, ¿ya te terminaste tu gaseosa? Nos despedimos de la señora y proseguimos el viaje, pero en todo el camino, mi única ilusión era volver a pasar frente a la iglesia, pues pensaba que no la iba a volver a ver y no quería olvidarla. Al paso de los años, ya graduado, fui hasta Coatepeque a exponer en una conferencia. El evento terminó, hubo mucha amabilidad. Al arreglar las cosas para retornar, después de desayunar, sentí en mi camioneta el olor a caja de zapatos nuevos, y mi mente me trajo automáticamente de regreso a ese viaje. Camilo, un amigo de mi hijo, me acompañaba. Él iba manejando. Nuevamente al pasar, estaba la iglesia. Había cientos de casas ahora, varias calles, pero al tiempo que pasamos, todo volvió a correr en cámara lenta. Nosotros flotábamos con la camioneta Jeep, y yo escribí rápidamente algo en una hoja. En el trajín de múltiples actividades y mucho tiempo en el extranjero o en viajes, pasaron varios años. Pero hoy, que es inicio de año, me puse a descombrar papeles viejos para tirarlos, y dentro de un maletín de cortesía del Congreso de Medicina de Coatepeque, leí la hoja que escribí, y nuevamente revivió para mí esa narrativa. Ya con más escuela existencial, y convencido de lo inmenso del universo, entiendo por qué escribí. Porque no todo mundo sabe de portales. No le construyó una iglesia, le construyó un portal al universo. Un portal a la siguiente etapa de la vida, ese 21 del 12, y la mulata Salomé viajó con fe y espiritualidad. Ambos se reencontraron como luminarias. Una vez más,